El mercado es divisible, ya que tanto los individuos como las entidades que lo conforman son heterogéneos. Para satisfacer las necesidades de los consumidores es necesario diferenciar la oferta comercial y dirigirla a segmentos determinados. Esta diferenciación puede realizarse teniendo en cuenta diversas variables, por ejemplo, la edad, el sexo, el estilo de vida, las necesidades, el perfil demográfico, la personalidad, las actitudes, etc., que son la base de lo que denominamos segmentación. La segmentación es un proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos que permita satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar con ello los objetivos comerciales de la empresa. La segmentación permite una mejor comprensión, por un lado, de las necesidades y deseos de los consumidores y por otro, de sus respuestas a las ofertas comerciales existentes y potenciales. Y algo muy importante, el fin de la segmentación es identificar a los grupos y no crearlos. La primera referencia a la segmentación en la literatura económica la encontramos en el Journal of Marketing de 1956, donde Wendell Smith puso en duda las teorías económicas de los años 30 que asumían las creencias de mercados perfectos con ofertas y demandas homogéneas. El enfoque del marketing a principios del siglo XX se dirigió básicamente hacia el producto, lo que en la práctica significaba la existencia de un único segmento al cual se ofrecía toda la producción. El modelo T, fabricado por el gigante de automóviles Ford, es un ejemplo de ello: un único modelo, un único color y un único precio. Sin embargo, tal y como observó Smith, a partir de los años 30 existía una heterogeneidad en los mercados que requerían otro tipo de estrategias. Esta heterogeneidad suponía adaptarse a las necesidades del mercado, creando productos a medida y, por tanto, generando unos costes finales mayores y, en consecuencia, un incremento en el precio final de los productos. En definitiva, cuanto mayor es la segmentación, mayor es el precio que tiene que pagar el consumidor final por el producto. Este esfuerzo que realiza el consumidor es factible en épocas de bonanza económica, pero en situaciones de crisis se observa un menor consumo y, por tanto, una menor segmentación, un fenómeno llamado por algunos autores contrasegmentación. Por tanto, llevar a cabo una estrategia de segmentación es interesante para la empresa si el esfuerzo de marketing realizado para satisfacer mejor las necesidades de los clientes es rentable. Si es así, el objetivo será determinar cuáles son los segmentos más atractivos. ¿Y qué es un segmento? Un segmento es un grupo amplio e identificable dentro de un determinado mercado que tiene en común los mismos deseos, poder adquisitivo, localización geográfica, actitud, hábitos frente a la compra, etc. Así, por ejemplo, son muchos los ejemplos de segmentación del mercado turístico cuyo objetivo es identificar grupos de turistas con características similares que permitan adecuar los productos turísticos a su demanda. Hay que resaltar que los responsables de marketing y las investigaciones de mercado no crean segmentos. Su función únicamente es identificar y seleccionar aquellos que son más atractivos. Los segmentos existen, por tanto, en función de las características de los consumidores y no en función de los productos que satisfacen sus necesidades. La segmentación puede realizarse de dos maneras. En primer lugar, directamente, de acuerdo con alguno o varios criterios preestablecidos, o determinando primero cuáles son los criterios más apropiados que permitan obtener los segmentos más homogéneos internamente y diferentes entre sí. Es decir, cuando los criterios de segmentación están preestablecidos, se trata entonces de una segmentación predeterminada o a priori. Este tipo de segmentación es fácil de realizar y se desarrolla utilizando los siguientes criterios previamente establecidos. Por un lado, atributos de los consumidores como la edad, el sexo, el nivel de ingresos o el nivel cultural. Por otro, analizando comportamiento de compra, es decir, la frecuencia con la que se compra, el lugar donde se compra o el tipo de compra. Y finalmente, estudiando
las necesidades o actitudes manifestadas por los consumidores. Y en segundo lugar, si bien la segmentación predeterminada es fácil de aplicar, no garantiza que se obtengan los segmentos más relevantes. Si lo que se desea es precisamente detectar los segmentos que más se diferencian por sus necesidades y comportamientos de compra, se debe llevar a cabo una segmentación óptima que proporciona la mejor división posible del mercado. Esta segmentación óptima tiene las siguientes ventajas. En primer lugar, proporciona la mejor explicación posible del comportamiento analizado. En segundo lugar, la división entre segmentos se realiza de modo que internamente sean lo más homogéneos posibles y finalmente sirve para establecer importantes diferencias entre los segmentos analizados. Así, supongamos que se pregunta a quienes visitan un hotel qué valor asignan al precio y a la comodidad como los dos atributos más importantes del producto. Dependiendo de la respuesta, podrían surgir tres patrones diferentes, tal y como puede verse en la parte de abajo de la diapositiva. El primer patrón nos indica que existe una respuesta muy similar de los individuos, es decir, hay preferencias homogéneas. Todos los individuos se acercan a un nivel parecido de precio y comodidad asignado a los hoteles. El segundo patrón de respuesta nos indica que existen preferencias difusas o dispersas, o sea, los turistas no siguen un patrón homogéneo de precio y comodidad. Y la tercera y última situación es la existencia de grupos homogéneos o segmentos claramente diferenciados unos de los otros, pero cada uno de ellos está compuesto por individuos que comparten la misma respuesta. Este patrón sigue un modelo de preferencias agrupadas. Este ejemplo tan sencillo nos indica tres características fundamentales de la segmentación óptima. En primer lugar, sirve para conocer las necesidades concretas de los consumidores. Además, no siempre es posible segmentar, ya que las necesidades son muy diferentes y es muy difícil establecer grupos determinados. Y finalmente, cuando la segmentación es posible, se puede dirigir el marketing de forma diferente a cada segmento. Cuando tenemos un mercado con preferencias agrupadas, son posibles varias estrategias comerciales relacionadas con la segmentación. Una estrategia concentrada en un segmento, una estrategia indiferenciada y una estrategia diferenciada para cada segmento. Pero ¿cuáles son los beneficios de la segmentación? ¿Cuál es su utilidad? Según el profesor Santesmases, la segmentación puede reportar los siguientes beneficios. En primer lugar, el primero de ellos es que pone de relieve las oportunidades de negocio existentes. La variedad existente de características y comportamientos del mercado permite encontrar siempre algún segmento cuya demanda no está siendo atendida o está siendo atendida de modo insatisfactorio. El segundo de los beneficios es que contribuye a establecer prioridades. En relación con el beneficio comentado en el punto anterior, la empresa tiene la posibilidad de elegir a qué segmentos dirigirse de acuerdo con alguno o varios criterios determinados. Por ejemplo, el potencial de compra del segmento, la facilidad de acceso, la complementariedad con otros segmentos servidos, la posibilidad de adaptación a sus demandas, la intensidad de la competencia, la posibilidad de que aparezcan productos sustitutivos, el poder de negociación de los proveedores o la eficacia de los intermediarios y distribuidores. El tercero de los beneficios que puede reportar la segmentación es que facilita el análisis de la competencia. Al establecerse segmentos de mercado diferenciados, pueden identificarse más fácilmente quiénes son nuestros competidores más próximos, es decir, los que se dirigen a los mismos mercados. No hay estrategia comercial posible si no existe identificación y conocimiento de los posibles competidores, y esto no se consigue si no se identifica el segmento o segmentos en los que la oferta de la empresa concurre con otras. Y por último, el último de los beneficios es que facilita el ajuste de las ofertas de productos o servicios a las necesidades específicas
de los consumidores. Es decir, la segmentación permite una mejor adecuación de los productos ofrecidos y sirve para realizar acciones promocionales con éxito. La estrategia de segmentación puede ir un poco más allá. Las empresas pueden especializarse en un grupo de consumidores más reducido que busca satisfacer las mismas necesidades, de tal forma que los responsables de marketing identifican estos grupos dividiendo un segmento en lo que se conoce como nicho de mercado. Un nicho es un grupo con una definición más estrecha y en general un mercado pequeño con necesidades que no están siendo bien atendidas. Según Kotler y Lane, un nicho atractivo tiene las siguientes características. Los integrantes del nicho tienen un conjunto de necesidades específicas. Por otro lado, están dispuestos a pagar un precio especial a la empresa que mejor satisfaga sus necesidades. Además, no atrae a los competidores, tiene lugar cuando una empresa está obligada a especializarse para tener éxito y finalmente tiene un gran potencial en cuanto a tamaño, beneficios y crecimiento. Decir finalmente que mientras los segmentos son relativamente amplios y suelen atraer a diferentes competidores, los nichos son más bien reducidos y solo atraen a uno o dos competidores. Actualmente, y gracias a las nuevas tecnologías de la información, es posible ofrecer al consumidor un producto a medida. Es el nivel más pequeño del concepto de segmentación y en él es el consumidor el que toma la iniciativa utilizando Internet. El marketing personalizado es el conjunto de actividades interactivas solo disponibles a través del comercio online que permite, por un lado, a los consumidores diseñar sus propios productos y servicios, seleccionando atributos, componentes, precios y opciones de entrega a elegir entre diferentes alternativas, y por otro, a las empresas poner en marcha el proceso de adquisición del material necesario, el montaje y la entrega. Según Anderson y Narus, una empresa está personalizada cuando es capaz de responder a iniciativas de clientes individuales que definen sus propios productos, servicios y mensajes personalmente. El marketing personalizado es una respuesta a las preferencias difusas o dispersas analizadas con anterioridad. Obviamente, el marketing de este tipo no es posible para todas las empresas ni para todos los productos. Así, por ejemplo, no es posible personalizar una calculadora o un destornillador. Y además, en muchos casos, el precio del producto sería muy elevado para el consumidor. También existen muchas otras características o atributos del producto que imposibilitan la práctica del marketing personalizado. Y por último, en la mayoría de los casos, solo son algunas características del producto las que se ejecutan según los deseos expresos del cliente. Sin embargo, existen muchas empresas que pueden adaptar sus productos a la medida de los clientes, como es el caso de los fabricantes de joyas, de ropa deportiva o de accesorios de moda. Diversos autores entienden que para realizar una buena segmentación es necesario cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, los segmentos deben ser identificables y su potencial de compra medible, es decir, que se puedan determinar de una forma precisa o aproximada aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los componentes de cada segmento. En segundo lugar, es muy importante que sean accesibles. Deben conocerse los lugares en los que compran y los canales de comunicación a los que están más expuestos. En otras palabras, que se pueda llegar a ellos de forma eficaz utilizando los instrumentos de marketing, el precio, el producto, la comunicación y la distribución. En tercer lugar, además, tienen que ser suficientemente grandes como para ser rentables. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible al que vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la medida. En cuarto lugar, el cuarto requisito es que han de ser realmente diferentes en sus comportamientos de compra o uso del producto y en sus respuestas al marketing. En quinto lugar, también tienen que ser posibles de servir con los recursos y capacidades disponibles. Una oferta diferenciada puede conllevar unos costes mayores que la empresa puede no asumir. Y por último, deben ser defendibles contra la intrusión de la competencia por tratarse
de segmentos rentables y por lo tanto tratarse del activo más valioso para la empresa.